Bien, amigos televidentes, ya nuestro invitado pues es un habitué aquí. Tenía unos días que no venía porque lo cansé mucho con el tema del coronavirus. Sin embargo, hay otros temas y otros virus, no solamente el de la política, que sigue pues afectando. No digo que la política sea un virus dañino, sino algunos políticos, ¿verdad? El virólogo Robert Paulino Ramírez es profesor de la Universidad Iberoamericana y dirige el Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de esa institución. Está aquí con nosotros y le agradezco al doctor Robert Paulino, que bueno, ya ustedes saben, como eh, cuando viene aquí son de la gente que uno hace el esfuerzo por ver cómo se baña mejor y todo, porque viene todo pepillito y bueno, pues también su gimnasio y todo es como dicen para echar vaina. Saludos, doctor. Bueno, la verdad que cuando uno tiene la responsabilidad de hablar de salud, también tiene que expresar salud. De verdad que sí. Y eso es parte de, cómo no, Sí. Muchas gracias, la verdad, Héctor, cómo por la no. invitación. Doctor, la, el motivo de esta entrevista cuando le llamé por teléfono, le mostré mi preocupación, aunque por supuesto las autoridades de salud pública cuando se han referido al tema dicen que bueno, la situación está bajo control, está dentro de los parámetros, porque dos personas a quien conozco de los medios de comunicación de la región del Cibao, lamentable y dolorosamente perdieron sus hijos con el tema de el dengue, en una época en que uno dice, bueno, no estamos en época de dengue, por el asunto de que el clima, de que si, bueno, no ha habido copiosas lluvias ni nada por el estilo. Y además porque lo que le decían a uno las autoridades era que, perdón, que cuando tú tienes un año con un pico de cierta consideración, como el pasado año, hay 2 o 3 años de cierta tranquilidad, no es que nos haya porque es un virus endémico, pero usted me dijo otra cosa que yo entiendo que debemos compartirlo aquí, que es lo que ustedes, los científicos, han podido observar en ese Ujú. sentido, sobre todo aquí en República Dominicana y por supuesto en la región en sentido general. Sí, mire, Héctor, la región de las Américas está declarada como alerta epidemiológica para dengue desde agosto del año pasado. En esencia porque en el hemisferio norte, que nos correspondía a nosotros, tuvimos un incremento de casos significativo. La incidencia fue muy alta. Comparada con el 2019-16, que son los años de comparación, porque fueron los últimos años fuera del 2020 en el que suponíamos que íbamos a tener un incremento. En el 2020 no fue así, por factores que podemos discutir Claro. un poquito más adelante, pero se mantuvo mucha presencia de virus, mucha carga viral en el hemisferio norte. Y eso significaba que en el hemisferio sur, cuando empezara el verano, iba a empezar a experimentar similares números, y eso ha sido de esa manera. O sea, en Brasil inclusive en Argentina y en Paraguay, que son lugares donde normalmente uno no espera tener una gran incidencia de dengue, durante el 2023 fue así. Y eso significaba que iba a tener una tendencia a mantenerse norte-sur, una cocirculación de variantes. ¿Por qué? Porque el dengue, al menos en nuestra región, en la parte norte, en el hemisferio norte, lo que vimos fue que ocurrió una entrada de un genotipo que previamente no estaba presente y que fue primero circulando en Colombia y en Uruguay, donde en el 2023 al inicio se reportaron casos y luego llegó a República Dominicana. Lo cual significaba que además de tener el 1 y el 2, que eran lo que normalmente teníamos desde los últimos 10 años, teníamos uno nuevo. Y ese nuevo significaba que muchas personas que, no eran, que eran susceptibles se iban a infectar.
Y así fue. Bueno, usted vio que el número de casos en nuestro país fue alarmante. Y obviamente eso no se iba a quedar en República Dominicana, eso iba a volver a circular en otras regiones. Entonces, nosotros tenemos en América Latina completa los cuatro subtipos de dengue, el uno, el 2, el 3 y el 4. Y eso significa que la gente más joven, y de hecho nosotros vimos otra modificación en esa tendencia, y es que casi siempre con el dengue nosotros observamos un incremento de casos en los niños. Primero porque son los que no tienen inmunidad y porque son los que pueden desarrollar manifestaciones clínicas peores. Pero en nuestro país lo que vimos fue que la tendencia de los casos ocurrió normalmente en adolescentes. Es decir, que se estaban moviendo sus características epidemiológicas. ¿Y cuáles factores pueden estar influenciando en eso? Bueno, lo primero es que definitivamente la introducción de un nuevo subtipo tiene un rol en esa incidencia. Y segundo, porque además esos jóvenes habían tenido una exposición previa a dengue 1 o a dengue 2. Y lo que nosotros sabemos en la fisiopatología de la enfermedad es que a más exposición tenemos de alguna de las variantes del dengue, peores son las manifestaciones clínicas. Es decir, si a mí me da la primera vez dengue cualquiera, puede ser el 3, puede ser el 2, puede ser el 1, cualquiera de los tres, no importa, yo voy a generar una inmunidad. Y esa inmunidad probablemente pase desapercibida. Me va a dar fiebre, me voy a sentir mal. Y esas son los, los virus que andan, como nosotros le decimos, que nunca se saben qué son porque no lo buscamos en realidad. Pero luego me vuelvo a infectar con el 2 o el 3 o el 1, cualquiera. Ya mi cuerpo tiene inmunidad. ¿Y qué pasa? Que el desarrollo de esa segunda respuesta puede provocar que se desencadenen manifestaciones clínicas no severas, pero sí más agudas. Y eso va a presentar con fiebre, con manifestaciones clínicas que son muy particulares del dengue. Y hay un grupo muy pequeño, un 5%, que va a desarrollar manifestaciones hemorrágicas. Pero cuando tú tienes una tercera exposición, significa que tu sistema inmunológico ya no espera a que se genere una inmunidad más larga, sino que en un periodo de tiempo muy corto, tú vas a tener una respuesta agresiva ante la infección. Y eso fue lo que pasó en el 2023. Teníamos una nueva variante en una población altamente expuesta al dengue, con una endemicidad muy amplia, porque si nosotros, y mire que eso es algo, una de las agendas pendientes que tenemos nosotros como país, nosotros no conocemos realmente la dimensión de personas que tienen inmunidad contra el dengue. Nosotros asumimos que cerca del 70% de nuestra población se ha infectado en algún momento con dengue, pero no existe evidencia científica para poder demostrar que eso es de esa manera. Obviamente, en un país endémico, yo te diría, bueno, sí es posible, es muy posible, pero en ciencia eso, el es posible Claro. sin una evidencia No. clara, no es posible. Bien, entonces, eso nos dice a nosotros que hay un elemento pendiente, que inclusive retribuye a las posibilidades de vacunación que nosotros podemos desarrollar. Y podemos hablar de vacunas un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque dependiendo del porcentaje de la población que tenga inmunidad, así va a ser la eficacia que va a tener una vacuna cuando se distribuye. El segundo factor que pudo haber estar influenciando con ese fenómeno definitivamente es el clima. Y el clima, nosotros, cuando nosotros decimos, yo siempre hablo mucho con mis estudiantes respecto a eso, entendemos el clima como una cosa muy, muy amplia. ¿Qué es el clima? ¿Cómo tú lo mides? O sea, ¿cuáles son los elementos que se pueden medir? Porque dependiendo de lo que nosotros podemos medir es lo que nosotros podemos modificar. Claro. Entonces, la temperatura y la humedad, que son dos de los factores fundamentales que están influenciados en el fenómeno de la aparición y el incremento, primero de poblaciones de mosquitos y segundo, la emergencia y reemergencia de virus. Definitivamente nuestro país está intrínsecamente correlacionado. O sea, y cuando yo le digo correlacionado es porque hemos hecho investigaciones en el que la temperatura y la humedad, que son dos de esos factores,
definitivamente son lo que influencian en el que la población de mosquitos incremente y que inclusive no solamente que se incremente, sino que se acorte el periodo en el que las hembras colocan los huevos en el momento específico del año. Eso más o menos nosotros neófitos en eso, más o menos lo sabíamos. Pero llama la atención que en época, Ajá, porque los que estamos, casos que han que es frío ahora, sucedido sí. no han sido en ese Ajá, pico de temperatura, de exactamente. calor y de humedad. Sí. Entonces, Ujú. eso es lo que ha llamado la Sí, porque atención. mira qué pasa. Primero, los modelamientos. Cuando nosotros estudiamos enfermedades que son endémicas, se hacen modelos y uno puede establecer cuándo va a ocurrir. Nosotros hemos corrido miles de modelos predictivos para poder determinar cómo va a ser el comportamiento del dengue. El dengue tiene 3 años que modifica todos los modelos que puedan ser predictivos. Inclusive, si yo te dijese a ti, pero el Ministerio de Salud Pública no hace, ese sí lo hace. Lo que pasa es que el modelo no está siendo posible aplicarse porque cambia muy rápido. Y por ejemplo, factores tan simples, nosotros tenemos durante este año la media hasta ahora de nuestra temperatura ha estado en 26 grados. Pero nosotros tenemos una semana que la temperatura está en 22. Significa que definitivamente nosotros vamos a tener una disminución en la población de mosquitos. Definitivamente. Lo que pasa es que desde el punto de vista social, nosotros ahora mismo no tenemos lluvias y la gente guarda el agua. Quiere decir que hay un comportamiento, hay un factor antropofílico que va a facilitar que eventualmente, si se incrementa de forma brusca la temperatura, esas poblaciones de mosquitos encuentren de manera inmediata un lugar donde empezarse a multiplicar. Pero segundo, desde el año pasado tenemos a nivel comunitario, cuando tú dices que hay muchos casos de dengue, desde el punto de vista virológico, de lo que estamos hablando es que hay una carga viral muy alta. Es decir, hay muchos mosquitos infectados, porque para que ocurran casos de dengue tenemos que tener un vector. Entonces, no es que los mosquitos se desaparecieron, los mosquitos siguen ahí. Lo que pasa es que la población disminuyó, pero tenemos tanta carga viral, tenemos tantos virus en reservorios humanos que está todavía circulando, que solamente necesitamos una población muy pequeña de mosquitos para que pueda transmitirse. Se estima en países endémicos para el dengue que el 85% de nuestra población no desarrolle manifestaciones clínicas de dengue. Bien, quiere decir que si nosotros tuvimos a final de año muchas personas sintomáticas, significaba que solamente estábamos viendo cerca del 15% de lo que realmente era la población entera que estaba infectada. Por eso ustedes ven el pleito siempre de que el Ministerio de Salud Pública no está diciendo, bueno, pero es que no va a decir nunca lo que es, porque es que no hay forma de poderlo identificar, porque tú te das cuenta de los casos cuando la gente tiene síntomas. Bien, pero bueno, es que tú tienes un porcentaje debajo, es como el iceberg, o sea, el porcentaje, el hielo que está debajo de la superficie es tan grande que eso permite, obviamente, que tú tengas cargas virales circulando y tú tengas muchas mosquitas infectadas dando vueltas. Y lo que nosotros estamos viendo es la recidiva de lo que pasó el año pasado, que va a seguir aumentando según vaya incrementándose la temperatura a partir de marzo. Espérese un momentito, doctor. Sí. Espérese un momentito. Quedamos, o es lo que me habían explicado hace mucho, un año de un pico, como lo tuvimos el año Interepidémico, sí. pasado, Sí. 3 años más o menos De tranquilidad. de tranquilidad. Ajá. Usted dice que lo que pudiese suceder este año es que Es igual. igual que el año Sí, pasado. sí, muy parecido. Vamos a tener menos probabilidad de menos casos, pero vamos a tener muchos casos de dengue. ¿Tú sabes por qué? Parecido al año pasado. Muy parecido, muy parecido. Primero, porque la tendencia del año pasado fue a generar una permanencia de una carga viral continua.
Y segundo, que los factores climáticos no van a desaparecerse. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos experimentando los efectos del Niño, que fue lo que pasó en América del Sur. Brasil, ahora en este momento, tiene muchos casos que, si bien es cierto, ellos han podido empezar a distribuir una vacuna, esa vacuna todavía no representa nada que cambie la tendencia. O sea que tú vas a tener todavía una cocirculación de virus en la población. Y este año, inclusive por eso es la alerta epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud, es porque los indicadores de este año son idénticos o peores que los del año pasado desde el punto de vista climático. Todos los años usted lo escucha, parece como un cliché. Este fue el año más caliente. Sí. Y los que no nos creen en nada de los factores, dicen, sí, eso siempre dicen lo mismo. Bueno, pero es que es cierto que está pasando de esa Sí, manera. pero Entonces, uno lo está el sintiendo. 2024 no tiene una visión de que va a ser diferente al del 2023 Y eso, desde el punto de vista de los y eso factores. potencializa el tema del dengue. Por supuesto, además de que como el 3 fue introducido el año pasado, el 4, que nosotros tampoco hemos tenido casos de dengue 4 desde hace cerca de 7, 8 años, al menos el registro genético de las identificaciones. Bueno, pues este año, si entra en cualquier momento, el 4 que está circulando en América del Sur, porque en América del Sur ahora está en verano. Sí. Entonces, cuando termine ese verano del sur, que empiecen a moverse, nosotros tenemos también que entender que nuestro país ha cambiado mucho desde el punto de vista de poder adquisitivo. Claro, una Los movilidad. dominicanos viajamos mucho y estamos viajando a lugares donde antes no era tan frecuente. O sea, tú antes decías, yo voy para Perú y era como una gran cosa, que tú vas Sí. para Perú, pero tenemos aerolíneas que van a Perú. Claro, a Colombia. Entonces, y van eso a es, Colombia. yo tengo cada rato unos Es- amigos que me llaman, estoy aquí en Colombia, pero cada rato, Claro en que sí, Brasil, sí. en Argentina. Entonces, ese poder adquisitivo ha facilitado que ya los dominicanos no piensen en Estados Unidos como el único Así. destino de posibilidad. Y estamos mirando al sur. Y eso es muy bueno, qué bien, porque Claro. estamos conociendo un mundo, pero eso también tiene una responsabilidad. Y eso, por eso, yo sé que muchas veces a nivel gubernamental se ve mal que se diga, pero es que nosotros tenemos que entender que el turismo es un elemento de riesgo para la introducción de nuevos patógenos. No está mal entenderlo, lo que tenemos es que blindarnos, lo que tenemos es que cuidar nuestras fronteras, y no solamente la aérea, también la terrestre. Bien, porque nosotros tenemos un país con el que compartimos un territorio que no tiene control de sus enfermedades. Y nosotros también tenemos que velar inclusive hasta por eso. O sea, aquí todavía tenemos elementos en la agenda de eliminación como la malaria, que la malaria depende estrictamente de los factores climáticos también, porque se transmite igual que el dengue, con otro tipo de mosquito, Sí. pero también, que es más rural, bien, pero los que viven en el sur son dominicanos igual Sí, que claro, nosotros. claro. Entonces nosotros tenemos que cuidar a toda nuestra población. Entonces son elementos que yo creo que más que sentirlo como un ataque, debe de llamarnos a nosotros a importancia de mirarnos cómo nuestro sistema de vigilancia epidemiológica funciona, qué tan sensible estamos siendo al momento de entender las señales y además aprender también que la vigilancia epidemiológica incluye hoy día elementos tan simples como las redes sociales. O sea, ya la gente escribe cosas, dice cosas. En los medios de comunicación ya hay una democratización tan alta Sí. de la información que en cualquier lugar tenemos canales de televisión, Así tenemos es. periodistas que reportan cosas que no necesariamente llegan a los medios clásicos Sí, de a los medios información, tradicionales. pero esos medios son los que nos dan a nosotros la alerta, y eso es salud pública. O sea, no digo salud pública como entidad como política, institución, sino sí. la salud pública como concepto. Ya. Ahí es donde tenemos nosotros que verlo de manera más integrada.
Cómo no. Bueno, doctor, le pido que me dé un permiso para ir a cumplir con unos compromisos e inmediatamente regresamos con el reputado virólogo, el doctor Robert Paulino Ramírez. Él es profesor de UNIBE, es director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la misma academia. Pausamos y regresamos con el contenido de la parte complementaria de la entrevista. Continuamos con esta entrevista con el doctor Robert Paulino Ramírez. Él es profesor de la Universidad Iberoamericana, dirige el Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de esa Academia de Altos Estudios. Bueno, doctor, para terminar con el tema del dengue, entonces lo que siempre hablamos, la vacuna y la vacuna y la vacuna. La vacuna ayuda, pero no es un asunto automático de que estamos vacunados y de que ya no vamos a tener dengue. Para que nos ayude a entender un poco en eso, porque a veces confiamos que una cosa nos sana totalmente, nos protege, pero no necesariamente tiene que ser tan exacto como la matemática. No, y qué bueno que después, que al menos eso hay que decirlo de forma positiva. Después de COVID nos hemos hecho más sensibles al tema de las vacunas. O sea, ya nos interesa saber sobre por qué dengue no tiene una vacuna. Bueno, pues dengue ya no solamente tiene una vacuna. Dengue tiene ya 2 vacunas que han pasado ya la fase de experimentación de fase 3, que todavía, al menos una de ellas ya sí pasó a fase 4, que es una vacuna creada por Takeda, y una segunda vacuna que recientemente se publicaron los resultados del ensayo clínico, que fue creada por el Instituto Butantan en Río de Janeiro, en Sao Paulo, perdón, en Brasil, que es un gran avance. Elementos importantes y los mensajes para tomar en cuenta respecto a ambas vacunas. La primera es que desde el punto de vista de la implementación programática de la vacuna de Takeda, nosotros tendríamos que desarrollar una metodología de implementación de esa vacuna, porque uno de los requerimientos que tiene es que necesita que la persona conozca si ha estado expuesto o no a el virus del dengue. Por lo tanto, tendríamos que tener pruebas realizadas de dengue antes de vacunarnos. Y eso, bueno, usted sabe que desde el punto de vista, podremos tener un grupo de personas que lo van a poder hacer, pero otros no. Y eso genera desigualdad en el acceso. Por el otro lado, la vacuna de Brasil ya demostró que tiene una eficacia muy alta, inclusive que es hasta mejor cuando ya tú has tenido una exposición previa. Significa que no es un criterio de exclusión poderla utilizar. El único problema y es un comentario que yo creo que vamos a tener data muy pronto de esa vacuna, es que esa vacuna no fue probada contra el dengue 3 ni el dengue 4. En Brasil no había casos de dengue 3 y dengue 4 en ese momento cuando se hizo el ensayo clínico, y obviamente no se pudo probar si en las personas que se infectaban con el 3 y el 4 la eficacia de la vacuna era igual. Y entonces yo creo que eso lo vamos a ver en los próximos 5 o 6 meses. Y eso definitivamente... O sea, no sabemos si puede ser una vacuna polivalente, como dicen ustedes. Esa es la idea. O sea, la idea es tener se llama, muchos autores escriben pandengue para que sea para todas, tetravalente para las 4, pero lo ideal sería que pudiésemos tener una vacuna universal para los 4 tipos y que pueda funcionar con la misma eficacia para los 4 tipos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la vacuna de Takeda, la exposición a dengue 3 y a dengue 4 reducía la eficacia de la vacuna. Entonces, podríamos estar mandando el mensaje de que, bueno, es mejor eso que nada.
pero esa no es la que necesitamos otra, porque tenemos mucha endemicidad. Entonces, yo creo que si la vacuna de Brasil tiene unos buenos resultados, probablemente a mediados de este año vamos a tener nuevos datos y tal vez a final de año la Organización Mundial de la Salud nos empiece a recomendar como parte de las estrategias de vacunación. Significa que no va a ser solamente hasta el 2025 que nosotros estaríamos vacunando contra dengue. Quiere decir que este año completo tenemos que continuar las mismas estrategias de prevención que nosotros hasta ahora mismo tenemos, que siguen siendo la eliminación de criaderos de mosquitos, la prevención de la vacuna y bueno, la higiene comunitaria, no más de ahí. Así es, medidas preventivas. Bueno, Exactamente. entonces ya sabemos que el COVID no se ha ido ni se va, y que si bien es cierto no es tan letal, Sí. pero siempre el que tiene una comorbilidad sabe que hay un factor de riesgo, de riesgo bastante amplio y, y vamos a seguir con COVID, ¿verdad? Sí, de los virus respiratorios post-COVID han tenido una reemergencia. Y eso, además de COVID, tenemos muchas otras cosas más Bueno, lo que han hemos visto estado en aquí. incidencia. Y obviamente, desafortunadamente no para todos tenemos vacuna, pero para COVID tenemos, para influenza tenemos, que son dos de las más importantes en este momento. Yo creo que vamos a seguir escuchando todavía más de COVID, que COVID va a seguir cambiando con menos frecuencia y más lento, porque ya tú tienes una población muy amplia. Pero déjeme decirle, en un análisis que va a salir muy pronto en Lancet, sobre las intervenciones que se realizaron aquí en nuestro país, nosotros, por la campaña de vacunación que se realizó con Coronavac, no con Pfizer, con Coronavac, con La China. la que, exactamente, la de manufactura china, nosotros solamente con esa sola intervención redujimos 25% menos de mortalidad, de hospitalización y de llegada a las unidades de cuidados No intensivos. me diga. O sea, nosotros realmente habernos, no me gusta decir arriesgado, porque es una vacuna y ya Claro, sabíamos que claro, funcionaba, ¿eh? claro. Pero la decisión en ese momento de nosotros abrazar una estrategia de vacunación fue correcta. Y eso es importante decirlo. O Qué sea, bueno. la población debe de una vez y por todas entender que la única estrategia que nosotros tenemos para virus emergentes, para virus que son endémicos, va a seguir siendo la vacunación. O sea, para COVID, O sea que yo nosotros, debo sentirme tranquilo con algunos sí, amigos que me criticaron, inclusive algunos religiosos, me sí, sí, acusaron sí, de fundamentalista, sí. y algunos hasta perdí como después, algunos ni quisieron volver a una entrevista conmigo. ¿Ah, Después, sí? sí, porque fue un asunto. Pero bueno, si uno con eso ayudó en algo, pues se debe sentir. Sí, 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 sí. Mira, la verdad es que nosotros teníamos que entender de una vez y por todas que una de las estrategias más importantes que la salud pública en la historia de la salud pública ha tenido son las vacunas. Claro, así. Nosotros, si calculo así brevemente, te diría que menos de 5.000 hospitalizaciones, que es lo que representa el 20 y pico por ciento de los menos casos, nosotros hubiésemos tenido si no hubiésemos vacunado en ese momento. Ay, O padre sea, amado. eso el sistema de salud no lo No, iba no a lo iba a aguantar. soportar. Y menos después de las olas que nosotros tuvimos a final de año del 2020 y el 2021, que fue Claro, justamente cuando nosotros empezamos el proceso de vacunación, que fue en febrero. claro. Ya han pasado 3 años Sí, después 3 de eso, años, ya el así tiempo es. va rápido. Así es. Mitos o realidad de que las vacunas han provocado, mira que fulano murió y que estaba bien y que un infarto, que una cuestión. Yo la discusión que tengo es, pero no podría ser que los efectos de la infección del coronavirus pudieran haber creado, no, que eso fue la vacuna y que si yo sé, Sí. usted, pues, Mira, nuestro cerebro hace un bypass de lo que es más fácil. Siempre. sí,
Siempre. Sí, Es más fácil pensar que untarse orina en la piel sí, reduce la aparición de las erupciones así, en la varicela, porque es así, muy fácil. así es. Bien, sin embargo, la ciencia Mm, demuestra que el procesamiento para poder llegar a conclusiones es un poco más complejo. claro. Y para poder llegar a las conclusiones, porque esa ha sido una pregunta inclusive de la comunidad científica, Mm, realmente las vacunas pueden estar correlacionadas con el incremento en casos de eventos de coagulación y cardiovasculares. La conclusión hasta este momento es que no. O sea, ok, no existe forma de poder evidenciar, o sea, toda la data que se ha analizado, no solamente de un país, de muchos países. De hecho, ya como hemos aprendido tanto de COVID, se han estado analizando parámetros que nos puedan decir a nosotros qué elemento pudo haber estado asociado o no con un fenómeno o no. ¿Y qué es lo que sabemos? Que COVID-19 o el SARS-2, a pesar de que debuta con unas manifestaciones respiratorias, es una enfermedad sistémica. ya, Y como enfermedad sistémica genera distorsiones en el proceso de claro. coagulación, de circulación a nivel del sistema nervioso central, inclusive hasta del comportamiento. Entonces, lo que sí se ha podido establecer es que personas que tuvieron la infección tuvieron mayor aparición de coagulopatías posterior que aquellos que solamente se vacunaron y que desarrollaron o no desarrollaron algún tipo de Qué, coagulopatía. qué bueno. Quiere decir que habernos infectado, lo que pasa es que hubo gente que se infectó y también se vacunó. Claro, así mismo Bien, es. entonces, y que se infectó varias veces. Así es. Entonces, eso yo creo que nosotros tenemos que verlo desde la lupa de la ciencia. ¿Qué es lo que la ciencia nos dice? Porque antes también las personas se morían de Claro, infarto. no. Yo no salgo de lo que la ciencia diga. Yo lo que me diga la ciencia ahí me quedo, porque de lo contrario, bueno, pues nada, tuviera otra cosa, Sí, tuviera metido a curandero o algo así por el estilo. Mire, doctor, chamán. hay otros temas, sí, claro que sí. Doctor, le hablaba fuera del de cámara, el tema del VIH seguimos teniendo positividad, quizá Sí. no bueno como antes, y ya sabemos que con un tratamiento adecuado la persona puede inclusive tener una vida normal, pero sigue siendo un riesgo, un factor de riesgo. Sí, el 2024 para quien sea que esté dirigiendo las cosas del Ministerio de Salud Pública y en los próximos 10 años tiene grandes retos. Ya, Todavía nosotros tenemos enfermedades que tienen potencialidad de eliminación, pero no estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo de manera más precisa. Y una de ellas tiene que ver con la prevención. Que a ver, que tú me dirás, bueno, pero eso pasa para todo. sí, Bueno, claro. pues sí, la verdad es que la prevención es horizontal dentro de toda intervención de salud pública. Y para VIH, para tuberculosis y para malaria, que son tres de los objetivos de desarrollo sostenible, su eliminación es prioritaria. Y en nuestro país, que tenemos una vocación turística, tener nuestra población sana es muy Claro, importante. Entonces, VIH, ya desde el 2017 se han estado implementando nuevas técnicas en nuestro país de prevención para VIH. Antes solamente hablábamos de el condones, preservativo, sí. pero ahora nosotros tenemos otras herramientas y una de ellas es la profilaxis preexposición. Ya. La PrEP, que es como se le llama a eso, la profilaxis preexposición es utilizar una pastilla que de hecho es un antirretroviral, se utiliza para el tratamiento del VIH o una parte del tratamiento de VIH, Ya. antes de tener relaciones sexuales, ha demostrado que previene la No me infección por el diga. VIH. Quiere O- decir que las personas que tienen barreras o dificultades para el uso de los condones, que es más de un 60% de la población dominicana, ojo, sí, o así sea, mismo. solamente el 40% de los dominicanos utiliza condones en todas sus relaciones sexuales. El O sea que nosotros 40%. tenemos un 60% de población de riesgo
que no está utilizando lo que usted y yo creíamos que era lo único que había para VIH. Quiere decir que Es nosotros una data tenemos... científica, se ha hecho Sí, sí, investigación, sí, 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 sí. sobre el uso de condones, sí, 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 o sea, inclusive fue la razón por la que en la mayoría, y no solamente en República Dominicana, aunque nosotros tenemos un promedio un poquito más alto que alto, sí. América Latina anda en un 30%, perdón, un 55 o 60% solamente que utiliza y reporta utilizar condones en todas sus relaciones sexuales. Ya, Quiere decir que nosotros estamos muy por debajo, pero ya. a ver, tal vez no estamos mandando el mensaje correcto a los jóvenes, Claro, que son los que están sexualmente activos. Y claro. segundo, porque PrEP al parecer todavía no ha tenido no ha permeado mucho. O sea, la mayoría de la gente joven no conoce muy bien que hay otras herramientas de prevención para VIH que son gratis, que están disponibles, que están en los centros de salud y solamente tienen que ir y solicitarla. Ahora que tampoco hay campañas oficiales en ese Yo creo que sentido. ahí hemos fallado. Sí, Yo creo que entonces, uno de los grandes errores que hemos, o fallo, no es un error, una de las cosas que todavía tenemos que trabajar tiene que ver con la promoción de salud, principalmente en PrEP. en prevención. Porque PrEP nos puede cambiar la tendencia y nosotros nos podemos convertir en un país que empiece a eliminar la transmisión del VIH, pero nosotros todavía seguimos con un 1% de prevalencia en nuestro país de VIH. Y dentro de algunos grupos la prevalencia es mucho más alta. O sea, Caramba. tenemos grupos de riesgo que todavía tienen porcentaje de 3 y Lo 5%. cual es bastante preocupante. Exactamente, ¿Cómo así no? es. Doctor, el tiempo se ha terminado, usted ha visto las señas que le llegan a usted de reflejo. Sigue siendo, y esto es un tema que lo voy a invitar más luego, el tema del VPH, del papiloma humano. Así Estuve es. viendo una entrevista con un reputado pues médico, un... esta disciplina, Ginecólogo. con un ginecólogo, Ujú. y la situación me alarmó lo que vi de Sí. eso. O sea, Sí, 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 es muy prevalente porque no se diagnostica. Igual que como pasa con otras enfermedades de transmisión sexual, como la clamidia, como la misma gonorrea, que todavía usted probablemente lo escuche y dice, pero ¿y eso todavía se usa? así Sí, mismo, o muy sí. frecuente. O sea, lo tenemos, Existe, claro que sí, la claro, sífilis. Y sí, la sífilis también, y son todas prevenibles, porque el sí, virus de claro, papiloma humano con vacunación también se puede, y así, tenemos vacuna. Lo que pasa es que la tenemos priorizada solamente en un segmento de la población, que muy son, alta, entonces tenemos que bajarla, tenemos que sí. convertirla en algo más asequible, principalmente para las poblaciones que más lo Claro, necesitan, y principalmente los más jóvenes. comenzar con los niños y niñas, la iglesia Exactamente. que Hay mucha, exactamente, entienda, que saque esos tabúes y que entienda que al fin y al cabo exactamente. eso es proteger la vida. Se hizo una estrategia cuando se empezó a vacunar con HPV en las escuelas, pero los padres y la sociedad de padres y de la iglesia no quiso que eso Increíble ocurriese eso. y eso nos dañó el programa completo en un momento, se ha ido retomando un poco, Sí. pero Pero a entonces se nivel ha de una clase quedado alta, porque exacto, inclusive no, se y es dice que muy el costo costoso, es muy, sí, muy alto. sí, 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 Y yo he visto, por ejemplo, estadísticas en países desarrollados como Australia, sí. donde es cero Sin prácticamente. embargo, la vacuna de HPV está disponible en el programa de Sí. vacunación de nuestro país. Lo que Ah, pasa es que está solamente destinado a un grupo, niñas antes de los ok, 12 años. ok. Entonces tú tienes primero un segmento muy joven y un solo grupo. Y los varones no los vamos a vacunar. Claro, así Pero mismo es. segundo, tenemos la vacuna distribuida en todos los centros de vacunación. O sea, también tenemos que llamar la atención a la importancia que tiene esa vacuna desde el punto de vista de prevención. Argentina redujo 20% de los casos de cáncer cervicuterino solamente con 10 años de implementación de la vacuna. Así es, yo vi Quiere que le decir que vi nosotros nos podemos mover y sin ningún problema. que estuve leyendo el caso de Australia, que es cero ahora También, mismo, porque tienen como exactamente. 20 años en Claro, eso. porque ellos tienen muchos años Así más es. haciéndolo. O sea, nosotros podemos movernos Cómo hacia no. allá. Otro aspecto ya, excúseme muchacho, pero apelo a su capacidad de síntesis, doctor. También vi una alerta de la OMS con el tema del sarampión. Sí.
Lo que pasa es que, bueno, de hecho es la única alerta de importancia internacional que sigue abierta desde hace muchos años. Sarampión, de la única manera que nosotros podemos evitar que ocurra un brote o un inicio de casos en América Latina es con el incremento de la vacunación. Ok. Desde el 2020 al 2022, nosotros tuvimos una reducción de un 15% de cobertura de Así. vacunación. Yo ahora mismo no tengo los datos del 2023, si pudimos subir, pero el asunto con el sarampión necesita que al menos el 99% de todos los niños que nacen y que están viviendo en la República Dominicana Estén vacunados. estén vacunados. O sea, nosotros tenemos que hacer una campaña muy fuerte de concientización de los padres y tutores respecto a la cobertura de vacuna de sarampión, porque el sarampión mata y se Sí. transmite muy rápido. O sea, si ustedes recuerdan cuando el Omicron fue reportada en el país, bueno, ustedes recuerdan que en una casa todos se infectaron. Bueno, sarampión es así mismo. O sea, el sarampión tiene una tasa de transmisibilidad de 16, es decir, que por cada niño que esté infectado, Ay, si hay Dios mío. 16 niños susceptibles, los 16 se van a infectar. Ay, padre. Entonces nosotros tenemos que, si queremos evitar que ese fenómeno ocurra, porque ya Estados Unidos ya tuvo varios brotes, quiere decir que lo tenemos al lado. No, ya lo tenemos Entonces, aquí. Sí. nosotros tenemos que blindarnos como población y eso yo creo que no es una sola responsabilidad del Estado, tiene que ser una responsabilidad de las Colectiva. personas. ¿Cómo no? Muchas gracias, doctor. Siempre. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.